Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premananda Haribo. Bien, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Y, bueno, no estaba en mis planes poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes, pero como quizás ya saben, Vaishnava Maharaj se encontraba un poco indispuesto el día de hoy, nada grave, pero me solicitó si podía reemplazarlo y de esa manera él poder ya terminar de recuperarse, así que aquí estamos intentando compartir algunas palabras en esta ocasión sobre la temática de Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti. Interesantemente, bueno, ya en unos pocos días, como ustedes bien saben, estaremos celebrando la aparición de Srimati Radharani, Shri Radhastami, por lo tanto es una ocasión más que propicia para poder dedicar algunos días como hoy, como mañana, a exponer sobre la naturaleza de Bhakti Tattva, siendo ella la personificación última del más elevado tipo de Bhakti, de devoción, de amor espiritual, por lo que vamos a estar, no tanto obviamente hablando en relación a ello, y eso va a ser más para el día martes, pero de alguna u otra manera todo esto está ligado y nos va permitiendo crear cierta antesala, de alguna manera ir entrando en calor para lo que estaremos celebrando el día martes y bueno, idealmente no solo el día martes, desde ya como siempre. Entonces bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre la temática de Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti. Es un tema que en realidad requiere bastante tiempo, bastante elaboración, pero bueno, de alguna u otra manera estaremos intentando compartir alguna introducción para aquellos que están interesados en ahondar en estas importantes expresiones devocionales que forman parte, de una u otra forma, ambas de nuestro legado. Entonces vamos a tratar de explayarnos hoy sobre cuál es el rol de estas dos expresiones devocionales, especialmente dentro de lo que es la Gaudiya Sampradaya. Y bueno, obviamente desde ya al final, como siempre, habrá espacio para preguntas, para respuestas, etc. Entonces hoy en la mañana, Srila Tripurari Maharaj ya comenzó de alguna u otra forma entregando una orientación conceptual en relación a Bhakti Shakti, qué es el Bhakti, qué tipo de energía es dentro del diferente abanico energético, por decirlo así, que acompaña a Shaktiman, Bhagavan Sri Krishna, Maya Shakti, Jiva Shakti, Swarup Shakti, Bhakti Shakti como siendo la esencia del Swarup Shakti, su naturaleza siendo perteneciente a esta energía interna de Sri Krishna y no tanto algo inherente a la Jivatma, pero que puede llegar a nuestra vida, como mencionamos, por gracia, a través de la intervención divina de lo que se conoce como Sadhu Sangha. Entonces, dentro de ese marco también se mencionan algunas breves palabras acerca del concepto de Uttam Bhakti, que mañana a la mañana Srila Vishnu Maharaj va a estar exponiendo al definir también un importante verso de Srila Rupa Goswami, donde oficialmente se describe que es el Uttam Bhakti, o la más elevada concepción de la devoción, que pertenece, al menos tal como se concibe dentro de la escuela Gaudiya Vaishnava. Entonces, dentro del marco de Uttam Bhakti, y no voy a entrar en detalle con eso porque Srila Vishnu Maharaj estará hablando mañana, pero dentro de lo que Sri Rupa Goswami concibe como devoción propiamente dicha, él presenta una serie de subdivisiones en su Bhakti Rasamrita Sindhu. A la hora de hablar del Bhakti, como Gaudiya Vaishnava necesitamos referirnos necesariamente al Bhakti Rasamrita Sindhu, ya que podríamos decir es como el escrito por excelencia, en donde oficialmente dentro de la Gaudiya Sampradaya se describe qué es el Bhakti, cuáles son las ramas del Bhakti, las expresiones del Bhakti, las etapas del Bhakti, en detalle. Incluso luego han habido otras obras que siguen elaborando aún más en detalle, pero sobre la base de este escrito fundacional de Sri Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Prabhupada presentó en su momento una de sus primeras obras traducidas y editadas en Occidente, fue lo que él llamó el Néctar de la Devoción,
lo cual es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita, siendo a la cual él llamó como un manual de guía para la vida devocional. Así como uno compra, como a veces mencionamos, un artefacto y este viene con su manual de instrucciones, de la misma manera existe toda una serie de guía, de parámetros, de consideraciones a tener en cuenta a la hora de aspirar a la vida devocional. Porque decimos vida devocional, bhakti, pero ¿qué tipo de bhakti? ¿Cómo llevarlo a cabo? Etcétera. Entonces, como hoy también mencionó Srila Tripurari Maharaj, existen 3 etapas del bhakti, principalmente divididas. Este Uttam Bhakti Srila Rupa Goswami lo divide en sadhana, bhava y prema. Bhakti en la práctica, sadhana, bhakti en profundo estado emocional, bhava, y bhakti en prema, prema bhakti, o bhakti en amor divino, el cual es la meta última. Como sabemos, el bhakti proviene del bhakti y el bhakti conduce a un eventual mayor nivel de bhakti. Bhaktya sanjataya bhaktya, menciona el Bhagavatam. El bhakti proviene del bhakti en la forma del bhakta, del sadhusanga, que es un aspecto del bhakti, y esto muestra su naturaleza independiente y suprema. Si el bhakti provendría de algún otro lugar, ese otro lugar sería supremo, pero esto establece la posición definitiva del bhakti. El bhakti proviene de sí mismo, de bhakti, y busca generar más bhakti, porque si el bhakti a su vez condujese a otra situación, a otra experiencia en donde eventualmente el bhakti quedaría atrás, esa otra experiencia sería superior al bhakti. Pero el Shastra nunca describe esto. El Shastra dice, el bhakti conduce únicamente a un cada vez mayor, mejor bhakti. Porque bhakti en sí mismo es la meta suprema. El Bhagavatam intenta establecer este punto una y otra vez a través de su narrativa central, que es la conversión de Sukadev Goswami, quien era alguien totalmente fijo, establecido en la trascendencia, y sin verse atraído a nada a este plano, él se vio atraído a Bhakti. Él se encontraba en la etapa conocida como Jivan Mukta, liberado en vida, y aún así, los versos del Bhagavatam, Bhakti, capturaron su atención y le hicieron verse inclinado hacia ese nivel de penetración en la trascendencia. Por lo tanto, si alguien que está liberado en vida, Atmarama, se ve atraído al Bhakti, esto indica que el Bhakti es un estadio post-liberado. Es algo que se encuentra incluso por encima de la liberación. Es el punto central o uno de los puntos centrales del Bhagavatam. Estrictamente hablando, nuestra escuela, Gaudiya Sampradaya, en gran parte se especializa en el estado de post-liberación, lo cual es algo muy elevado porque obviamente muchos de nosotros ni siquiera está liberado aún, que decir de hablar de lo que ocurre en lo post-liberado, pero como mencionamos, interesantemente, el método que incorporamos en nuestra vida, en nuestra situación actual, Bhakti, es el que va a continuar acompañándonos en los diferentes estados, condicionado, liberado, post-liberado, siempre va a haber alguna etapa de Bhakti, digámoslo así, expresándose correspondientemente en esas etapas, y generalmente esos 3 estados, ¿no? Aún condicionado, liberado en vida, post-liberado, corresponden en términos generales con estas 3 divisiones que Srila Rupa Goswami hace del Bhakti Sadhana, Bhava y Prema, respectivamente, ¿no? Como hoy explicó mi Guru Maharaj, Sadhana aún todavía lidia con el sadhaka en este plano, con cierta influencia de Maya Shakti. Bhava ya nos está hablando de la entrada al plano espiritual, donde ya quedan atrás toda contaminación, etc. Y Prema ya nos habla de algo por encima de toda liberación, incluso en sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, como miembros del Gaudiya Sampradaya, estamos interesados en el tipo de bhakti, o hemos sido tocados por un tipo de bhakti en particular, como decimos siempre, el bhakti es no un derecho, sino un regalo, y ese bhakti llega a nuestra vida inadvertidamente, inesperadamente, y nos concede cierto contacto, cierta asociación y ciertos bhakti samskaras, ciertas impresiones supramundanas que nos hacen vernos atraídos hacia una dirección u otra de la trascendencia. Entonces, naturalmente, el Gaur Bhakti, Krishna Bhakti llegó a nuestra vida a través de Mahaprabhu y sus agentes. Por lo tanto, es importante entender cuál es el tipo de devoción que la Gaudiya Sampradaya se encarga de trabajar, de practicar, de entregar, en la cual se especializa y la cual la vuelve una sampradaya aparte de otras sampradayas, porque obviamente cada sampradaya es fidedigna
pero cada una de ellas se especializa en un, como decimos, en un nivel de penetración particular en la trascendencia. Entonces, ¿cuál es la, por decirlo así, la oferta de la Gaudiya Sampradaya? Necesitamos informarnos, familiarizarnos más con todo ello. Entonces, ¿cuál es la oferta de Gaudiya Sampradaya? El Chaitanya Charitamrita en pocas palabras lo dice: Prema rasa niryasa korite ashradan raga marga bhakti loki korite pracharan. Mahaprabhu vino a este plano primeramente, ante todo, para saborear las cimas más exaltadas del prem, del amor divino, prema rasa, para experimentar qué se siente ser Shri Radha, por decirlo así. Y por otro lado, como un subproducto, una consecuencia de ello, Raga Marga Bhakti, lo que Korite Prachana, difunde a lo largo del mundo Raga Marga Bhakti. Entonces, algo que tiene que quedar en claro desde el mismo inicio es que nosotros pertenecemos a una Raga Marga Sampradaya. Marga significa sendero, entonces Raga Marga significa el sendero conocido como Raga o Raga Nuga Bhakti. Ahora vamos a hablar, obviamente, acerca de Raga y de Vaidhi. Pero que quede en claro este punto, ¿no? Nosotros pertenecemos a una escuela que se conoce como Raga Marga o Raga Bhakti. Eso es lo que Mahaprabhu viene a entregar. A través de ese sendero es que alguien puede aspirar a la ¿cómo decirlo? Participación perpetua en el Krishna Lila en Braj, el cual es la meta establecida para los Gaudiya Vaishnavas, básicamente. Pero bueno, antes de entrar en detalles, en mayores detalles relacionados a Raga Bhakti, vamos a hablar un poco de las dos variantes que se mencionan en el Bhakti de Rasamrita Sindhu, pero quería dejar en claro ese punto para evitar confusiones desde el comienzo, ¿no? Nuestra práctica es Raga Marga desde el día 1, aunque como vamos a ver desde el día 1 quizás no nos encontramos tan sumergidos o informados de qué es el Raga Marga, pero desde el día 1 recibimos esa concepción, esa información, esa proyección, esa asociación con ciertos sadhus que sí probablemente ya tienen muy seguramente ciertas realidades despiertas dentro de sí que alguien recién llegado no tenga. Entonces, de alguna manera, ese sadhu sangha, esos bhakti samskaras ya empiezan a perfilarnos en esta dirección a la que conduce Raga Marga. Entonces, no es que comenzamos en una escuela de Vaidhi Bhakti y en algún punto de nuestra práctica súbitamente pasamos a practicar Raga Bhakti. No. Desde el comienzo somos parte de una escuela conocida como Raga Bhakti, pero al mismo tiempo vamos a mencionar qué influencia, qué rol cumple el elemento de Vaidhi, sobre todo para aquellos que en un comienzo no se ven todavía del todo imbuidos en este raga, lo cual es obviamente sentido común que vaya a ocurrir. Entonces, volviendo al Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, él describe dos divisiones de sadhana bhakti, ¿no? Recordamos, él habla de sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Entonces, él luego empieza a analizar cada una de ellas por separado, dedicándole un capítulo por separado a cada una de estas divisiones. Entonces, al hablar de sadhana bhakti en la práctica, él presenta dos subdivisiones. No voy a entrar en detalle con lo que es sadhana, ya se habló de esto hoy en la mañana en cierta medida. Entonces, Rupa Goswami describe sadhana bhakti en dos direcciones, como Vaidhi, sadhana bhakti, o como Raganuga, sadhana bhakti. Bhakti en la práctica del tipo Vaidhi o del tipo Raga. Vaidhi significa básicamente regla, básicamente de regulación. Y Raga significa, digámoslo así, apego, fervor, etc. Entonces, claramente ya la idea de ambas palabras nos va orientando hacia dónde conduce, de qué forma está caracterizado cada una de estas expresiones del sadhana bhakti y naturalmente en dónde desembocan. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de Vaidhi Bhakti y luego vamos a comenzar a continuar describiendo Raga Bhakti y hablar, eventualmente concluir hablando del rol que ambos tienen, ¿no? Hasta qué punto ambos son combinables o son paralelos, etc. Entonces, Vaidhi Bhakti se refiere a aquella ocupación devocional, Vaidhi Sadhana Bhakti, que se ve principalmente impulsada, digámoslo así, por un sentido del deber, donde yo me ocupo en servir a Krishna, en adorarle, debido a que Él es Dios, a que tengo bien presente que Él es Dios, aspiro a tener presente eso por la eternidad. Aishvarya significa eso, la majestuosidad que implica
el conocimiento de la divinidad de Krishna. Y naturalmente, como mencionamos siempre, si yo estoy ante Dios y estoy consciente de que esa persona es Dios, yo me voy a conducir desde un lugar en particular, que tiene que ver más con un humor reverencial, de servicio, y en última instancia, generalmente la meta del Vaidhi Bhakti se conoce como mukti, mukti devocional. Generalmente la palabra prema queda más reservada para la Gaudiya Sampradaya. En otras escuelas no se suele utilizar incluso tanto el término prema, sino mukti. Y mukti no necesariamente se refiere al concepto indeterminado, impersonal de liberación. Es uno de diferentes mukti que se mencionan en las escrituras. Aquí estamos hablando de un mukti devocional. El Bhagavatam describe 5 muktis, 5 tipos de liberación. Sarupya mukti, Salokya mukti, Sarsti mukti, Sayuja mukti y Samipya mukti. Entonces, 4 de ellos son devocionales. Y uno de ellos, por decirlo así, no es algo considerado como favorable para un bhakta. Sayuja mukti es la liberación impersonal, como sabemos que pertenece más al sendero del Gyan, en donde el aspirante aspira, valga la redundancia, a eventualmente fundirse y perder todo sentido de la individualidad en el aspecto indeterminado del absoluto, conocido como Brahman, y permanecer por la eternidad allí, experimentando la bienaventuranza de encontrarse libre de la influencia de las gunas, lo cual es un tipo de ananda, ¿no?, considerado en las escrituras, ¿no?, que principalmente tiene que ver con dejar de sufrir, ¿no?, estar libre de la influencia de Maya Shakti. Y uno puede residir en ese estadio de manera permanente, perpetua. Ahora, los 4 tipos de mukti que son considerados dentro del marco del bhakti son Samipya, Sarupya, Salokya y Sarsti. Sarsti significa a uno en ese estado de liberación, más allá de las gunas, en Vaikunta principalmente me estoy refiriendo. Aquí no estamos dirigiendo a Vaikunta, aquí empieza a quedar en claro cuál es el foco de Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti es un tipo de expresión devocional que apunta al logro de Vaikunta. Vaidhi Bhakti no apunta al logro de Goloka, Goloka Vrindavan, etc. Vaidhi Bhakti tiene que ver con el logro de Vaikunta y por ende es un tipo de práctica que predomina en otras sampradayas, como la Sri Sampradaya, la sampradaya que principalmente ha sido popularizada, sistematizada por Sripad Ramanujacharya. Entonces ellos conciben el logro de mukti en Vaikunta, de relación devocional con Narayana, con Vishnuji. Y allí existen estas 4 posibilidades de liberación devocional. Sarsti, en donde uno va a gozar, por decirlo así, a verse acompañado de las mismas opulencias de Vishnu en Vaikunta, ¿no?, que las hay, él está allí acompañado de Mahalakshmi. Luego, Sarupya, uno va a recibir una forma similar a la de Narayana allí. Salokya, la posibilidad de uno residir en el mismo planeta de Bhagavan, Sriman Narayana. Y por último, Samipya, ¿no?, el uno poder tener una relación de residencia cercana para con Narayana. Y eso incluye dentro de sí un tipo de intercambio de servicio. Pero lo interesante es que de estos 4 tipos de mukti, los 3 primeros que mencioné no necesariamente implican una cercanía con Vishnu, con Dios, o una relación personal de servicio, sino que están más ligados a aspectos de la liberación tales como santa. Santa rasa, alguien que está simplemente absorto en meditación, en un estado de contemplación beatífico de Narayan, simplemente sin interactuar personalmente, simplemente sumido en la bienaventuranza de estar en Vaikunta, que significa libre de temor, y contemplar la situación allí sin una interacción, como digo, personal de servicio, lo cual sí acontece en el 4 tipo de mukti que mencioné, que es Samipya, en donde ahí podemos hablar de un tipo de prem, donde ya hay un mayor interés en servir a Dios, darle algún tipo de placer. Pero al mismo tiempo, todos estos muktis, como digo, están predominados justamente por el deseo de mukti. Aquel que no obtuvo ese mukti, lleva adelante su Vaidhi Sadhana Bhakti en gran parte con el deseo de obtener mukti, de liberarse. Mukti significa liberación. Y liberación implica todavía
liberarme del lado negativo, liberarme de la influencia de Maya Shakti, del samsara, y poder acceder a Vaikuntha. Entonces lo interesante es, como vamos a ver en la escuela de Raga Bhakti, ninguno de estos muktis son considerados favorables para el desarrollo del sentimiento que el Raga Bhakti busca adquirir. No se los condena, no se los critica porque representan una posición permanente en la trascendencia, pero no, todavía representan un deseo en un nivel separado, donde yo deseo liberarme, en donde no hay una proyección tan condensada de exclusivo servicio incondicional al objeto de mi afecto. Todavía estoy considerablemente preocupado por liberarme de. Entonces, Vaidhi Bhakti principalmente se ve caracterizado por esto, ¿no? La definición que Rupa Goswami da de Vaidhi Bhakti en su Bhakti Rasamrita Sindhu, la definición oficial es justamente aquella práctica devocional que no se ve impulsada por raga, de manera indirecta define Vaidhi Bhakti, sino por las declaraciones de las escrituras. Eso se conoce como Vaidhi Bhakti. Obviamente ahora vamos, cuando hablemos de Vaidhi Bhakti, a aclarar un punto importante, porque si Vaidhi Bhakti principalmente es definido como aquella práctica que se ve impulsada, guiada, inspirada por las escrituras, ¿qué quiere decir entonces que Raga Bhakti no se ve interesada en las escrituras? No es así. Pero el punto es que Vaidhi Bhakti, la motivación central para Vaidhi Bhakti depende de ciertas escrituras, de ciertas declaraciones de las escrituras en donde se dicen cosas tales como aquel que se rinde por completo al Ser Supremo. Incluso en el Bhagavatam, en escritos centrales nuestros, existen declaraciones así también. Aquel que se rinde por completo es Sri Krishna, o más bien, si deseas liberarte, por ejemplo, del temor a la muerte, entonces has de rendirte a Sri Krishna. Y por hacer esto, eso va a ocurrir. Entonces alguien puede leer eso y decir, uy, sí, yo quiero liberarme del temor a la muerte, voy a ocuparme en Bhakti, voy a adorar a Krishna, voy a seguir todas las reglas, todo lo que haya que hacer para yo lograr mi cometido, que es liberarme del temor a la muerte. Entonces el punto es, esa persona se está ocupando en servicio devocional, pero su objetivo último tiene más que ver con esta idea de mukti, de liberarme del temor, de la muerte, del samsara. Y en el marco de eso hay una contemplación, hay un tipo de servicio al Ser Supremo allí, etc. Entonces, básicamente esa sería una idea general de qué es Vaidhi Bhakti. Cuando yo estoy diciendo esto, tenemos que cuidarnos de no insultar a Vaidhi Bhakti, ¿no? O de no criticar a aquellos que están ocupados en Vaidhi Bhakti, Vaishnavas de otras sampradayas, que están abocados a Vaidhi Bhakti y que eventualmente van a alcanzar el logro último de Vaidhi Bhakti, que es Mukti en Vaikuntha, como mencionamos, ¿no? Y ellos pueden estar situados allí en un estado de liberación eterna, y sería un poco congruente nosotros encontrarnos todavía afectados por Maya aquí y estar insultando o ofendiendo a alguien que puede estar al otro lado, prestando un servicio a Narayan libre de la influencia de las gunas. Entonces, de alguna manera, el logro de la práctica de Vaidhi Bhakti y el logro de Vaidhi Bhakti son completamente válidos, simplemente que no corresponden con el tipo de Bhakti Samskaras que nosotros hemos recibido en nuestra Sampradaya. Corresponden con otra Sampradaya, con otra escuela, en donde se enfatiza, como digo, cierto aspecto, cierta orientación, cierta forma de la divinidad que, como siempre mencionamos, corresponde con un tipo de adoración. De acuerdo a cómo yo abordo al Ser Supremo, él va a reciprocar de una forma en particular, él va a aparecer en una forma en particular, y así sucesivamente. Entonces, si yo adoro a Bhagavan en un humor reverencial, estando consciente de que él es Dios en todo momento, naturalmente él va a aparecer en una forma que corresponda a ese humor, y va a existir una morada que eternamente albergue ese tipo de humor, ¿no? Vaikuntha, Lakshmi, Narayan, etc. Ahora, yendo un poco al lado de Raga Bhakti, aquí encontramos otro tipo de orientación, Raga Bhakti, Raganuga Bhakti. Como mencionamos hace un rato, en Raganuga Bhakti, la meta no es Vaikuntha, la meta no es Lakshmi Narayan, la meta no es Santa Rasa o Dasya Rasa de Vaikuntha, en humor reverencial. La meta es Vrindavan, Goloka Vrindavan. Y en paralelo, como sabemos también,
la posibilidad de Nitya Navadvip junto a Mahaprabhu y sus asociados, lo cual se da dentro del marco de uno practicar en pos de Vrindavan. Entonces, ¿qué es Raganuga Bhakti? Bueno, básicamente la diferencia entre Raganuga Bhakti y Vaidhi Bhakti es, ya se describió al definir a Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti era aquel Bhakti en donde principalmente el impulso para ocuparme en la práctica son ciertas declaraciones de las escrituras, más bien en base a lo que va a pasar, ¿no? Si yo negligencio ciertas reglas, las consecuencias de eso, por cierto temor a eso sigo ciertas reglas o por querer liberarme de cierto padecimiento me ocupo en este o aquel servicio. Y obviamente eso puede ser una ocupación inicial y eventualmente esa práctica va madurando y el devoto va entrando en estados cada vez más libres de toda consideración personal, pero aún así hay una diferencia, como estamos viendo. Entonces, Raganuga Bhakti es aquella práctica devocional que se ve impulsada por lobha. Lobha, ¿qué quiere decir? Codicia, o laulyam, una intensa codicia, o raga. Raga es otra forma de decir, ¿no? Anhelo, sed, intensidad, apasionamiento espiritual, digámoslo así. Y Raganuga Bhakti, la palabra raga, anuga. Raga significa, como mencionamos, apego, fervor. Y anuga significa seguir, seguir los pasos de. Entonces, en este caso, raga anuga significa seguir el apego. Obviamente, seguir el apego de quién. Entonces, aquí entra en escena otro concepto que es ragatmika bhakti. Entonces, vamos a la hora de hablar qué es raganuga, tenemos que sí o sí hablar qué es ragatmika. Entonces, ragatmika se refiere a aquellos asociados eternos de Krishna, cuyo mismo ser está compuesto de raga, de apego por Krishna, de amor por Krishna. No son tatasta jivas, no son almas compuestas de tatasta shakti como nuestra persona. Son swarup shakti jivas. Son almas compuestas de la energía interna de Krishna y eternamente lo están acompañando, sirviendo como parte de su séquito permanente allí en Vrindavan. Nanda Maharaj, Sri Yashoda, Radha, Lalita, Vishaka, Madhu Mangal, Sridham, Sudam. Todos ellos son considerados ragatmikas. Aquellos cuyo mismo ser, raga atmika. Atmika tiene que ver con atma. Y atma significa, entre otras cosas, cuerpo, mente, alma, el conjunto completo del ser. Entonces, raga atmika significa aquellos cuyo ser completo está hecho de raga. Sus átomos, todo, su cuerpo, su mente, no hay influencia material alguna, todo está hecho de amor por Krishna. Son personificaciones del amor por Krishna. El amor cobra una forma en cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa un tipo de forma en particular y como decimos, Krishna cobra una forma ante ese tipo de forma del amor. El amor va tallando, por decirlo así, a estas grandes personalidades. Entonces, Raga Nuga Bhakti significa seguir el raga de los ragatmikas, ¿no? Seguir el apego, es aquel tipo de ocupación devocional en donde el practicante intenta seguir los pasos de los habitantes eternos de Vrindavan, de estos ragatmikas, de estos asociados eternos de Krishna. Espera que voy a bajar la cortina un segundo que está entrando una luz un poco intensa. Raganuga Bhakti significa seguir los pasos de los asociados eternos de Krishna, quienes para nosotros representan un rol modelo a seguir eventualmente. Obviamente en un primer día no es que uno precisamente vaya a tener en claro, tengo esta afinidad, tengo esta inclinación debido a los samskaras que he recibido este tiempo, quizás en vidas pasadas, me veo inclinado en esta dirección por lo que me identifico con el humor devocional de tal habitante en Vrindavan. En un comienzo quizás eso no acontezca, pero el punto es que eventualmente eso se va a ir especificando en una dirección o en otra. Pero en un sentido general, desde el comienzo sí se proyecta la meta última en la dirección de Vrindavan. Por lo tanto, el Raganuga Bhakta, él entiende, la meta última de esta práctica es Vrindavan, y empieza a desarrollar cierta afinidad con el humor de Vrindavan en general, ¿no? Hay un comienzo a eso, en donde uno comienza a apreciar
el humor devocional de Vrindavan en general, y en la medida que uno va practicando, en la medida que uno se va purificando, en la medida que uno va incorporando bhakti samskaras, uno gradualmente con el tiempo va desarrollando naturalmente, esto no tiene que ser algo forzado ni impuesto, cierta afinidad en particular, y bajo la guía del Guru, los Vaishnavas, uno va ahondando en su práctica y nutriendo, educando su práctica y enfocándola más y más específicamente en relación a algunos de estos habitantes eternos de Vrindavan que pasan a volverse el rol modelo a seguir, el punto referencial. Entonces, Raga Bhakti, recordemos, Raga Bhakti o Raga Nuga Bhakti se refiere a aquella devoción que aspira a seguir el humor de los habitantes de Vrindavan, en términos generales y después eventualmente de manera más específica. La palabra misma Raga también en sánscrito se refiere, traduce como color. Entonces, raga se refiere a aquello que colorea la mente, así como el ejemplo que se da si uno uno usa un par de lentes de un determinado color, el vidrio de determinado color, uno va a verlo todo de ese color. Entonces, Raga Bhakti constituye una ocupación devocional en donde gradualmente vamos regulando nuestro mundo interno, nuestra mente, nuestros sentidos, y vamos aprendiendo a direccionar de manera cada vez más efectiva, más exitosa, más profunda nuestro caudal interno, nuestro potencial afectuoso en una dirección. Entonces, como se imaginarán y como todos ustedes ya conocen, el humor de servicio en Vrindavan, la psicología Brajavasi, es considerablemente diferente al estándar de servicio que encontramos en un lugar como Vaikunta. En Vrindavan existe un sentido del deber también, interesantemente, pero un sentido del deber bastante diferente, ¿no? Hemos estado hablando de esto en los últimos meses, ya que estamos dictando una serie de clases sobre el Raga Varma Chandrika en inglés, no en español, y justamente esta es una obra muy interesante que básicamente habla de Raga Nuga Bhakti sobre la base de lo que Bhakti Rasamrita Sindhu revela. Así que ese es otro referente recomendado. Entonces, en Vrindavan existe un sentido del deber. En Vaikunta existe un sentido del deber, ¿no? Yo he de servir a Narayana, él es Dios. Él ha de ser servido, obviamente. Hay toda una identidad perfectamente establecida allí en ese sentido. Ahora en Vrindavan hay otro sentido del deber allí, ¿no? Pero no debido a que ellos consideran a Krishna como Dios, sino al tipo de relación que surge allí para con Krishna y que los lleva a desarrollar un sentido del deber en base a esa relación, que no es precisamente la idea de que Krishna es Dios, como mencionamos. Yashoda va a pensar, Krishna es mi hijo, y por lo tanto yo soy su madre, y como su madre tengo un deber para con Krishna. Mi deber es educarlo, mi deber es castigarlo si se porta mal, mi deber es, ¿no?, alinearlo para que cuando crezca no sea un monstruo. ¿No? Ya estoy escuchando rumores de que él gusta de robar todo lo que se cruza en su camino, ropa, mantequilla, corazones. Entonces tengo que hacer algo, mi deber como madre es asegurarme, cumplir con mi dharma, ¿no? Entonces hay un sentido del deber, pero es completamente diferente, ¿no? Los amigos de Krishna sienten, soy amigo de Krishna, mi deber como amigo de Krishna es darle a él una muy buena oportunidad de lucha, de pelea. Entonces ellos empiezan a pelear, e incluso su amigo piensa, mi deber es derrotar a Krishna, dentro del intercambio amistoso en Sakya Rasa. Y así, cada uno de los devotos en las diferentes posiciones de servicio van a tener un sentido del deber dentro del marco de su acercamiento afectuoso hacia Krishna, ya sea esto Madhurya, Sakya, Vatsalya, Dasya, de esta manera, ¿no? Y tantas variantes entre medio de ello. Entonces digo esto porque vemos, hay sentido del deber en ambas partes, pero es de una orientación muy diferente. Muy diferente. Entonces, cuando Rupa Goswami habla de Raganuga Bhakti y Ragatmika Bhakti, al menos para compartir la noción, él establece una subdivisión de ambos. Siendo que Raganuga Bhakti siga Ragatmika Bhakti, hay dos tipos de Ragatmika Bhakti y por ende va a haber dos tipos de Raganuga Bhakti, porque Raganuga Bhakti siga Ragatmika Bhakti. Entonces, las dos formas que él describe de Ragatmika Bhakti, del tipo de devoción que se encuentra en los habitantes perfectos eternos de Vrindavan, Nitya Siddhas, es Kama Rupa Bhakti y Sambandha Rupa Bhakti. En pocas palabras, Sambandha Rupa Bhakti, Sambandha significa relación,
Rupa significa forma y Bhakti significa Bhakti. Entonces aquel Bhakti que se expresa en la forma de una relación. Y allí entran 4 tipos de relación, principalmente, o 3 principalmente, más bien. Dasya, Sakya y Vatsalya. Estos 3 humores de servicio se encuentran en Vrindavan. Dasya, relación de servicio, pero es un Dasya diferente al de Vaikunta. Es un Dasya mezclado con Sakya, con un sentido de amistad y de intimidad, de la intimidad que se impregna en todo Vrindavan. Vatsalya, el vínculo paternal, maternal, y Sakya, el vínculo amistoso propiamente dicho. Todas estas son relaciones, ¿cómo decirlo?, legales para con Krishna dentro de la dinámica del lila, ¿no? Yashoda quiere a Krishna como su hijo y está bien porque es su madre. Sridham quiere a Krishna como su amigo y está bien porque es su amigo. Patrak, Raktak tienen afecto como sirvientes hacia Krishna, está bien porque él es el hijo de Nanda Maharaj y ellos sirven en la casa de Nanda Maharaj. Ahora, la segunda categoría es Kamarupa Bhakti, y esta tiene que ver con el amor de las gopis por Krishna. Esto se le ha asignado una categoría separada, ¿por qué? Porque la relación de las gopis con Krishna en Vrindavan, hay una relación, pero no es una relación, ¿cómo decirlo?, explícitamente conocida en Vrindavan, porque dentro del marco del lila, para Kiya Bhava, no es algo legal. Ellos están teniendo una relación con Krishna de amantes. Por lo tanto, no es ubicada dentro del marco de Sambandha Rupa Bhakti, porque Sambandha Rupa, como digo, son relaciones, ¿no? Yasoda ama a Krishna y está bien, así debe ser, la madre debe amar a su hijo. Sridhama ama a Krishna, está bien, el amigo debe amar a su amigo. Radha ama a Krishna, pero no debería porque ella está casada con alguien más, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, no es considerado dentro de Sambandha, sino Kama Rupa Bhakti. Kama quiere decir deseo. Entonces, una relación devocional que es llevada a punta del deseo, hasta el punto donde se transgreden relaciones establecidas que las gopis pueden tener con su familia. Obviamente, de vuelta, todo esto más bien tiene que ver, se da en un plano relativo, en relación, en verdad las gopis no pertenecen a nadie más aparte que a Krishna, pero la dinámica del lila las hace aparentar pertenecer a alguien más con el propósito de intensificar la naturaleza de su entrega. Es un punto importante que una y otra vez debe quedar en claro para no confundirnos. Entonces, esas son las 2 divisiones de Ragatmika Bhakti, Sambandha Rupa y Kama Rupa. Y por ende, siendo que Raganuga Bhakti sigue a Ragatmika Bhakti, va a haber 2 divisiones de Raganuga Bhakti correspondientes a estas 2 divisiones de Ragatmika Bhakti. Y son Sambandha Nuga Bhakti y Kama Nuga Bhakti. Anteriormente era Sambandha Rupa y Kama Rupa. Ahora es Sambandha Anuga y Kama Nuga. Anuga de vuelta significa seguir. Entonces, Sambandha Nuga Bhakti significa aquel tipo de Bhakti en donde se aspira a seguir el humor de aquellos que están en alguna de estas relaciones con Krishna, Dasya, Sakya, Vatsalya. Y Kama Nuga Bhakti significa aquel tipo de humor devocional que aspira a seguir el afecto romántico de las gopis por Krishna. Y como si esto fuera poco, ya para cerrar esta sección, Srila Rupa Goswami aún subdivide Kamanuga Bhakti en dos secciones. Sambhogecha Mai y Tattal Bhavechatmika. No se torturen con seguir el sánscrito ni anotar correctamente todo lo que estoy diciendo, pero Sambhogecha Mai se refiere a aquellas que aspiran a una relación romántica directa con Krishna, que aspiran a una unión amorosa directa con él. Sambhogecha Mai, Sambhoga quiere decir unión, Icha significa deseo y Mai significa de la naturaleza de, ¿no? Un tipo de devoción con esa naturaleza. Y por otro lado, Tat Tat Bhave Chatmika, aquella devoción que toma la forma de servir el humor de aquella naika o de aquella heroína trascendental que está teniendo una relación con Krishna. Y ese es particularmente el tipo de devoción en la que se especializa la Gaudiya Sampradaya. En otras palabras, lo que se conoce como Radha Dasyam, Manjari Bhav, Bhavolasarati, en las palabras de Srila Rupa Goswami, donde el devoto aspira a convertirse en una Manjari, que es una sirvienta personal de Sri Radha, entendiendo, nadie puede proporcionar a Krishna mayor placer en la unión que Radha. Por lo tanto, en lugar de yo tratar de proporcionar placer a Krishna directamente y volverme una especie de competidor de Radha, voy a servirla a ella, y a través del servicio a ella, eventualmente las manjaris derivan la experiencia, gran parte de la experiencia que Srimati Radharani
tiene en relación con Krishna en su propio fuero interno. Esto en pocas palabras y de manera muy general. Obviamente cada uno de estos puntos y categorías merecen mínimo un seminario aparte, pero al menos para esparcir el mapa y dar una idea de estas diferentes expresiones del Raga Nuga Bhakti. Estas son divisiones de Raga Nuga Bhakti, Sambandha Nuga y Kama Nuga. Y como digo, principalmente la Gaudiya Sampradaya, el regalo central que desciende a través de Mahaprabhu es este Radha Dasyam, Bhavolasa Rati, Manjari Bhav, un Nata Ujjvala como dice el Chaitanya Charitamrita. Pero al mismo tiempo también interesantemente existe una segunda corriente, que quizás no es tan grande en cuanto a cantidad, pero está presente desde los tiempos de Mahaprabhu y sus asociados, que es Sakya Rasa, debido a la potencia e influencia de Sri Nityananda Prabhu y obviamente a la potencia e influencia de grandes personalidades que han aparecido en nuestro Sampradaya a lo largo del tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, Srila Prabhupada es uno de ellos, quien ha creado, debido al empoderamiento que él recibió de Sri Nityananda Prabhu, una inesperada ola, ¿no?, de influencia del Bhakti a lo largo del mundo entero por años. Entonces, y especialmente dentro de ese marco de Sakya Bhav, existen 4 divisiones de Sakya Bhav, no vamos a entrar en mayor detalle, pero especialmente aquel, siendo que Manjari Bhav, que Radha Dasyam es la corriente central de la Sampradaya, el tipo de Sakya Bhav que también existe como una posibilidad disponible es aquel que está más ligado de forma más cercana a la vida romántica de Krishna. Se conoce como Priyanarma Sakya Bhav. Aquel tipo de amor, de amigo, en donde el amigo de Krishna está consciente de la vida romántica de Krishna y le asiste y le ayuda en poder continuamente concertar y continuar profundizando y desarrollando en su vínculo amoroso con Sri Radha. Priyanarma Sakya y por otro lado Manjari Bhav, Radha Dasyam, Bhavolasa Rati, diferentes términos para estas dos variantes que principalmente se ofrecen a través de la Gaudiya Sampradaya. En un sentido más amplio, Krishnadas Kaviraj Goswami menciona en la Chaitanya Charitamrita que Mahaprabhu viene a entregar Charibhav al mundo entero. Charibhav en bengalí significa 4 tipos de bhav, ¿no? Y ahí ya se incluye no solo Madhurya y Sakya, sino Vatsalya y Dasya, no necesariamente porque nuestra Sampradaya se especialice en esas direcciones, pero el punto es, lo que Mahaprabhu viene a entregar es el Yuga Dharma. Entonces el Yuga Dharma quiere decir el deber para la era, y todos lo pueden abrazar, incluso perteneciendo a otras Sampradayas, ¿no? Vaishnavas de la Sri Sampradaya, etc. Yo sé de templos que se mantienen cantando el Mahamantra 24 horas al día, pero con la esperanza de ellos poder alcanzar, como sabemos, mukti devocional en Vaikuntha. Entonces, ¿qué decir de alguien dentro de la Gaudiya Sampradaya que por una razón u otra se vea atraído, afectado por algún sadhusanga en otra dirección devocional? Hay lugar a eso, aunque como vemos no es el caso general, puede ser más bien una excepción a la regla, pero bueno, hay lugar para todos dentro del movimiento de Sriman Mahaprabhu, pero al mismo tiempo vemos que hay dentro de lo inclusivo del movimiento también hay cierta exclusividad en el sentido de que hay ciertos focos específicos, marcados. Y para uno realmente avanzar en la dirección de esos focos y alcanzar esa dirección eventualmente, tiene que haber un cultivo específico, ¿no? Eventualmente la práctica se va volviendo menos y menos genérica, generalizada, menos abstracta y más puntual, más específico, con cierto. En la medida que el devoto avanza, va a haberse nutrido más puntualmente por un cierto tipo de Shravan, de Harikatha, de Sangha, de estudio, ciertas secciones de las escrituras, etc. Incluso lo que en un comienzo puede ser favorable para el devoto, eventualmente, ¿no?, cuando hay más avance, ciertos elementos de la práctica ya no van a ser tan favorables si se siguen abrazando en ese mismo nivel de generalización. Más bien se necesita, ¿no?, ahondar en una manera más puntual que nutra la necesidad del momento. Pero bueno, todo eso ha de ser determinado en la compañía, bajo la guía de los sadhus cercanos de uno. Entonces se menciona que el adhikar, o la elegibilidad, por decirlo así, la aptitud necesaria para transitar el sendero de Raga Bhakti, se conoce como dijimos, como lobha, como codicia. Y esa codicia, uno puede decir, bueno, pero yo no tengo la gran codicia, yo ni siquiera estaba al tanto que existía el Gaudiya Vaishnavismo y de repente me encontré
saltando en un kirtan con los sadhus. Entonces, ¿qué codicia había en mí? ¿No? Y obviamente, elaborando sobre la idea, lo que nuestros acharyas dicen en verdad es el loba es recibido a través de misericordia por sadhu sangha, por la gracia de los sadhus, ¿no? Y en la medida, incluso sin saber que está viniendo a nosotros, en un comienzo podemos no estar conscientes de que eso está llegando allí, pero está llegando allí en una medida u otra, y empezamos a sentir un apego, una inclinación, un gusto, cierta afinidad, y eso se va condensando más y más. Y cuando nos volvemos conscientes de lo que llegó a nuestra vida, de lo que está pasando en nuestra vida, empezamos a indagar de cómo poder ocuparnos en un cultivo más sistemático de cada uno de los elementos que hacen, en este caso, el raga, nuga, sadhana, bhakti. Entonces allí va a haber toda una serie de recomendaciones, de secciones de las escrituras. Como digo, el raga bhakti no está en contra de las escrituras, simplemente que sigue las escrituras desde un lugar en particular y ciertas secciones de las escrituras, ¿no? Cada sampradaya va a tener determinado énfasis en ciertas escrituras, en ciertas secciones de cada escritura, cierto abordaje de esas secciones, etc. Entonces, un Raga Bhakta, no es que en el nombre de Raganuga Bhakti, a veces se traduce Raganuga Bhakti como devoción espontánea, como una forma de dar a entender la idea. Y uno puede pensar, bueno, entonces devoción espontánea quiere decir no hace falta seguir ninguna regla y es todo lo que siento y lo que fluye y que sea natural, pero el punto es en qué capacidad estamos de permitirnos algo así, qué es lo que va a terminar fluyendo si simplemente nos entregamos al flujo, por decirlo así, ¿no? Muy probablemente van a fluir otros elementos que no sean muy favorables a ningún tipo de bhakti. Entonces, se requiere ciertos parámetros, cierto contexto, y en las escrituras hay varias reglas y regulaciones, pero que van a seguirse desde el lado de nutrir el raga, de nutrir el loba, de nutrir el apego. Por ejemplo, el ejemplo que Vishwanath Chakravarti Thakur da a este respecto es el de alguien queriendo tomar leche. Entonces, alguien dice, bueno, tengo un anhelo, una codicia por tomar leche. Entonces, o no sé, alguien dice, quiero probar una gulab jamun, un dulce hindú. Entonces la persona va al Loy Bazaar o algún mercado en India, ve los gulab jamuns en la tienda y quiere uno y le dicen, bueno, pero vale tanto. Entonces la persona dice, no tengo dinero. Entonces ya no quiero gulab jamun. Entonces, esa persona no tiene codicia. También es un punto, ¿no? O sea, loba significa codicia. En un comienzo quizás no tenemos la gran codicia, pero hay que construirla. Porque si yo digo, yo tengo codicia por alcanzar a Krishna, pero si digo eso y al rato ya tengo codicia por algo más, estrictamente hablando todavía no podemos hablar de codicia. Codicia significa, hasta que no lo tengo, no puedo descansar, básicamente. Obviamente hay que manejar esto desde un lugar saludable y la idea es que ningún raga bhakta termine en neurosis, ¿no? Pero entender cómo naturalmente esa codicia gradualmente tiene que ir consumiendo nuestro ser en un tipo de sana obsesión. Porque de todas maneras uno tiene codicia en tantas direcciones, ¿no? Y uno no puede dormir todavía hasta que no consiga tantas cosas de este mundo. Entonces básicamente aquí se está hablando de reemplazar, ¿no?, ese falso sentido de la codicia, ¿no?, esa codicia en la dirección errada por una codicia en la dirección correcta, la perfección de la codicia, podríamos decir, ¿no? Eso es Raga Bhakti. Porque codicia ya tenemos, no es que no la tenemos y no sabemos qué es eso y nos resulta extraño tener codicia por algo. Ya sabemos qué es eso. Y por eso Prabhupada Bhaktisiddhanta diría, si alguien realmente quiere ocuparse en Raga Bhakti y tener codicia por Krishna, eso va a ser exhibido en la medida en que proporcionalmente esa persona deje de exhibir codicia por todas las cosas separadas a Krishna. Porque si aún estoy lleno de codicia en tantas direcciones separadas y al mismo tiempo hago un show de Raganuga Bhakti, eso puede atraer a algunos, pero no va a tener un impacto real en la trascendencia. Entonces, el ejemplo que a veces da es esta persona, ¿no? Quiero una gulab jamun, que es un dulce hecho con leche. No tengo dinero, alguien va a pensar, bueno, tengo que conseguirla, no sé, voy a robarla, voy a pedir prestado. El punto es la codicia lo va a llevar obviamente no estoy promoviendo el hurto aquí, ¿no?, pero estoy dando a entender cómo la codicia actúa en uno, ¿no? O sea, tengo que tener eso, todo va a desembocar ahí, sea lo que sea que tenga que hacer. Obviamente, en el caso de adquirir devoción pura por Krishna no va a hacer falta robarle a nadie, etc. O alguien va a decir, bueno, quiero una gulab jamun, bueno, tienes que conseguir leche
procesarla y eventualmente conseguir. Entonces la persona va a decir, bueno, voy a seguir todos los pasos que sean necesarios para terminar ¿no? consumiendo la gulabja. Obviamente es un ejemplo mundano de alguien que quiere satisfacer la lengua, entonces no es tan exacto como Raga Bhakti, pero mi punto es, esa persona va a conseguir una vaca y no solo eso, va a tener que ordeñar la vaca, va a tener que darle de comer, va a tener que cuidarla, va a tener que tomar la leche, procesarla, ¿no? Hervirla, trabajarla y eventualmente, ¿no? hacer todo el proceso hasta que culminen la gulabja, el dulce deseado. Pero para llegar a ese punto final, para llegar al objeto de su codicia, esa persona se informó y siguió toda una serie de mandatos, pero en realidad el seguimiento de los mandatos era impulsado por su codicia. No es que la persona está pegada a seguir reglas y regulación, la persona quiere obtener el objeto de su anhelo. Y si para eso hay que seguir ciertos mandatos, lo hago únicamente porque eso va a facilitar ese punto. Por eso es muy importante que para un Raga Bhakta el seguir las reglas no sea simplemente una ejecución mecánica de hay que hacerlo por esto, sino entender cómo esas reglas me están llevando al objeto último de mi anhelo. Si es que lo están haciendo, debo entender debidamente cómo todo eso ocurre. Entonces, dentro de este Raganuga Bhakti, se recomiendan diferentes prácticas. Rupa Goswami, cuando él habla de Vaidhi Bhakti, él presenta una lista de 64 angas del Bhakti. Angas quiere decir como miembros, como el cuerpo tiene angas, brazos, piernas, miembros del cuerpo. Entonces, el cuerpo del Bhakti, por decirlo así, tiene 64 angas, diferentes prácticas. Kirtan, Shravan, recitar el Bhatan, orar la deidad, peregrinar, servir a los Vaishnavas, observar Ekadasi, celebrar Janmashtami, honrar a Tulasi, etc. 64. Entonces, estos 64 en realidad él los presenta en el marco de escribir Vaidhi Bhakti. Pero él menciona, para Raganuga Bhakti, todas esas prácticas también son apropiadas. Porque en definitiva la diferencia entre Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti no tiene tanto que ver en lo que se hace por fuera, sino en cuál es la orientación interna de lo que se hace, con qué objetivo lo hago, con qué concepción estoy cantando, estoy escuchando, estoy sirviendo, a dónde aspiro, etc. El humor interno va a variar. La práctica, ambos pueden estar ocupándose en Kirtan, Shravan, etc., Archanam, pero como digo, motivados por la escritura lo dice, quiero obtener mukti, etc., quiero liberarme de esto, o quiero obtener el objeto de mi anhelo, un tipo de vínculo con Krishna en Vrindavan X. Entonces, existen 3 versos centrales del Bhakti Rasamrita Sindhu que describen, por otro lado, las prácticas centrales de Raganuga Bhakti, que como digo, están ligadas a esta lista de 64, ¿no? Como escuchar y cantar y recordar acerca de Krishna y especialmente de aquellos devotos que sirven en ese humor que uno eventualmente aspira. Y dentro de esa lista de 64 también, Rupa Goswami dice, hay unas pocas prácticas de esa lista que un Raganuga Sadhaka, un aspirante al Raga Bhakti, no debería practicar, porque no, unas pocas, 2 o 3, que van a ir en contra de su humor deseado. Por ejemplo, en una parte se menciona adorar a las reinas de Dwarka, como Rukmini, Satyabhama, meditar en Dwarka, que como decimos, Dwarka no es la morada a la que aspira un Raga Bhakta. Entonces eso puede ser apropiado para otras personas en otra inclinación, con otra afinidad, ¿no? O ocuparse en ciertos gestos y prácticas como mudras o nyasas, que tienen más que ver con elementos ritualísticos más propios de Vaidhi. Y que si uno se envuelve demasiado en ello, su orientación puede quedar un tanto afectada en la dirección a donde Raga Bhakti apunta, ¿no? De hecho, Vishwanath Chakravarti, Rupa Goswami también menciona esto. Él dice, si alguien, por ejemplo, comienza practicando Raganuga Bhakti, pero por X razón comienza a verse más motivado a abordar la práctica desde un lugar más Vaidhi, Vaidhi Bhakti, y pierde el foco de Vrindavan, digámoslo así, y más bien pero anhela relacionarse con Dios en un vínculo romántico, pero está practicando Vaidhi, esa persona va a terminar como una asistente de las reinas de Dwarka, no como una gopia en Vrindavan. ¿Por qué? Porque su práctica es Vaidhi, y Vaidhi no va a llevar a Vrindavan. Pero esa persona anhela una relación romántica con Krishna, y eso no va a darse en Vaikunta tampoco.
Porque Vaidhi lleva a Vaikunta, pero no lleva una relación romántica en Vaikunta con Narayana. Allí Narayana solamente está con Lakshmi, Lakshmipati, Narayana. Entonces la situación que se da allí es Dwarka, algo intermedio, por decirlo así, ¿no? Tenemos Vaikunta, por encima de eso está Ayodhya, de ahí Dwarka, Mathura, Vrindavan. E incluso dentro de Vrindavan, explica Vishwanath Chakravarti Thakur, existen ciertas gradaciones. Él menciona en su Raga Varma Chandrika que aquellos devotos que adoran a Radha y Krishna, pero con cierto sentido de Aishvarya, con cierto conocimiento de su posición suprema, con cierta predominancia de estos elementos de majestuosidad, y a lo largo de su práctica no los abandonan, por decirlo así, no lo ven, no ahondan aún más en el aspecto de madurya, de intimidad, de informalidad que existen en el Vrindavan último. Esos devotos van a ir a parar, por decirlo de alguna manera, a una sección de Vrindavan. Vrindavan, ¿no? Cuando hablamos de Golok, en el mundo espiritual, Golok tiene 3 departamentos centrales: Golok Dwarka, Golok Mathura y Golok Vrindavan. Srila Rupa Goswami dice, Krishna en Dwarka es completo, Purna. Krishna en Mathura es más completo, Purna Tara. Y Krishna en Vrindavan es el más completo, Purna Tama. En Dwarka predomina Aishvarya, pero hay cierta intimidad, cierta madurya. En Mathura predomina madurya, pero hay cierto Aishvarya. Y en Vrindavan es plenamente madurya, plenamente intimidad. Aunque Aishvarya está allí al mismo tiempo, ese es otro punto, pero está completamente sepultado por capas y capas de dulzura e intimidad. Pero la majestuosidad, la omnisciencia, todos estos elementos están allí en el trasfondo del lila, pero la intimidad ha tomado total precedencia. Entonces mi punto aquí es que si alguien está sirviendo a Krishna con cierta conciencia que Él es el Supremo, y existen ciertas misiones, incluso diría yo, en términos generales, Vaishnavas de la actualidad que de alguna manera promueven esa orientación hacia Krishna, ¿no? Adoramos a Radha y Krishna, Vrindavan, pero en un marco, en un cierto nivel ceremonial, reverencial, al menos estando consciente. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Si la Prabhupada establecería este concepto correctamente y con un punto, una idea muy importante, y el Bhagavatam mismo dice esto, Krishna es tu Bhagavan Swayam. Krishna es el origen de todas las formas de la divinidad. Necesitamos primeramente tener en claro este punto de la Siddhanta, del Tattva. Srila Jiva Goswami escribió todo su Krishna Sandarbha alrededor de esta línea del Bhagavatam, que él considera el Paribhasa Sutra, la línea alrededor de la cual todas las otras declaraciones del Bhagavatam giran alrededor de ella. Krishna es el Ser Supremo tal como es, ¿no? En su forma original. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a abordar nuestra adoración de tal manera que bajo la guía correcta eventualmente vamos a olvidar eso. ¿Me explico? Primero vamos a entender que Krishna es el Ser Supremo y vamos a recibir una educación de cómo Krishna representa la cumbre de la divinidad, pero eventualmente vamos a empezar a sentirnos atraídos a servir a Krishna de una manera tal como en Vrindavan, donde ya no vemos a Krishna como el Ser Supremo, sino como decimos, ¿no? En términos de Sakya, Madhurya, Vatsalya. Entonces la idea de Krishna como Ser Supremo pasa atrás y eventualmente en Vrindavan el Ser Supremo va a ser Narayana, Vishnu. Entonces, volvemos a la concepción de los habitantes de Vaikunta. Los habitantes de Vaikunta piensan, Vishnu es Dios, Krishna no es Dios. O sea, Krishna es Dios, ellos piensan, pero es una expansión de Vishnu. Ellos piensan, Vishnu es el Dios Supremo. Y en Vrindavan, todos van a pensar igual, Vishnu es el Dios Supremo, Krishna no es Dios, Krishna es nuestro amigo, nuestro esto. Entonces, algo de razón hay allí en la Sampradaya, por decirlo de alguna manera. Pero aquellos que adoran a Krishna con cierta mezcla de Aishvarya, ellos van a ser dirigidos a una sección externa de Golok Vrindavan, conocida como Golok. Dentro de Golok Vrindavan hay 2 subdivisiones, Gokula y Golok. Gokula es el círculo interno, a veces llamado Antar Mandal, y Golok es el círculo externo, a veces llamado Bahir Mandal. Entonces en el círculo externo, Radha y Krishna van a estar casados, Swakiya Rasa, no va a haber Parekya Rasa. En el círculo externo, los devotos van a adorar a Radha y Krishna con Aishvarya, con conciencia de que ellos son el Ser Supremo, pero sigue siendo una sección de Vrindavan. Pero en el círculo interno no va a existir esa noción. Krishna es Dios, o Swakiya Rasa,
¿no? Y obviamente además está decir, nuestra Sampradaya a la hora de hablar de Vrindavan principalmente apunta a la sección más íntima interna de Vrindavan. Pero por ejemplo, no sé, cuando uno escucha el Brahma Samhita, ¿no? Donde Brahma dice, Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda, yo te adoro, oh Señor Supremo. Es un ejemplo tal de este Golok Vrindavan más externo. O él está adorando a Krishna, Govinda, pero le está diciendo Adi Purusham, oh tú, Señor Supremo. En el Vrindavan interno nadie le va a decir así a Krishna, ¿no? Oh Señor Supremo, yo te adoro. Nada de eso, todo lo contrario. Cuando Krishna exhibe algún tipo de Aishvarya, como levantando Govardhan durante 7 días, eso va a aumentar el sentimiento interno de cada uno de los devotos. Yashoda va a pensar, uy, debe estar cansado, debe tener hambre, denle algo de comer. Otro amigo va a venir con un palo, vamos a ayudarlo, le debe estar pesando. Su Aishvarya, su majestuosidad, aumenta el madhurya, la intimidad de los habitantes de allí. Mi Guru Maharaj daría el ejemplo de una madre, ¿no? Y si el hijo de esta madre se vuelve presidente, él está dando la charla presidencial primera e invita a su madre, y la madre en realidad más que pensar, uy, ahora mi hijo es presidente, más bien ve incrementado en ella su sentimiento de vatsalya, de maternidad hacia él, aunque su hijo está en una situación de ahora es el presidente. Entonces, así funciona la psicología allí en Vrindavan. Entonces, de esta manera, ya para ir cerrando, Raganuga Bhakti se centra en ciertas prácticas, como mencionamos, Shravanam, Kirtanam, ¿no? Primeramente establecer, como mencionamos, un foco de manera general en Vrindavan, de manera más específica con el paso del tiempo y la práctica en la dirección de uno de los humores predominantes allí, de uno de los roles modelos allí, y gradualmente el devoto va a desarrollar una afinidad por ejecutar Shravan, Kirtan y eventualmente Shmaran, recuerdo, de todas estas, del humor de servicio de esa personalidad. Y el Kirtan es especialmente glorificado a este respecto, porque a veces también se enfatiza de sobremanera Shmaranam o el recuerdo, pero se menciona que Kirtan es especialmente efectivo, ya que Shmaram solamente puede ser practicado con una mente purificada. Y el Kirtan especialmente viene a purificar nuestra mente y naturalmente genera Shmaran, genera absorción interna en el objeto de nuestro afecto. Entonces, ya para ir cerrando un punto más y pasamos si es que hay unos minutos para algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando uno dice, bueno, escuché de que va Raga Bhakti en términos generales, escuché de que va Vaidhi Bhakti, ok, entiendo que nuestra Sampradaya no es Vaidhi Bhakti, es Raga Bhakti, entiendo que no es que comenzamos practicando Vaidhi Bhakti y algún día pasamos a Raga Bhakti, no, comenzamos practicando Raga Bhakti, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no es que comienzo con el gran anhelo, la gran codicia, para nada, y necesito incorporar ciertas reglas, regulaciones para regular varias cosas dentro mío. Entonces, ¿hay algún punto de encuentro entre estas dos posibilidades? ¿Hay alguna manera en la que ellas se combinan, sobre todo al comenzar la práctica, cuando todavía no despertó en el devoto un gusto, un apego real, profundo por la práctica? Entonces, la respuesta es sí. Srila Jiva Goswami habla de esta síntesis, ¿no? En su Bhakti Sandarbha, y la denomina Ajata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti. ¿Qué significa esto? Ajata Ruchi significa gusto, y Ajata significa que no nació aún. Entonces, existe un tipo de Raganuga Sadhana Bhakti que tiene que ver con combinar ciertos elementos, o sea, adoptar todos los elementos de Raga Bhakti que uno pueda en la medida de sus capacidades al comienzo, y al mismo tiempo combinarlos con elementos de Vaidhi Bhakti, ciertas reglas, regulaciones, en el marco, como decimos, de alcanzar el objetivo de Raga Bhakti. Y en la medida que Raga Bhakti va avanzando, en la medida que el gusto va creciendo, naturalmente la orientación de nuestra práctica en sí misma va adoptando una faceta más y más de Raga Bhakti propiamente dicha, ¿no? Podríamos decir que Raganuga Bhakti con todas las letras comienza a partir de la etapa de Ruchi, que es la etapa que viene luego de Nishta. Entonces, hasta que no llegamos a Ruchi, hasta que no tenemos un gusto propiamente dicho, abrumante por esto que estamos practicando, necesitamos sostenernos, apoyarnos en ciertos mandatos escriturales, cierta guía, ciertas regulaciones, pero con el fin de, como decimos, despertar ese gusto. Entonces las reglas van a ser seguidas desde un lugar en particular.
Y muchas veces nuestros acharyas, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, incluso Thakur Bhaktivinoda, ellos a veces hablarían en términos de Vaidhi Bhakti en relación a nuestra práctica, pero cuando ellos decían Vaidhi Bhakti se referían a esto, a Yata Ruchi Raganuga Bhakti, no al Vaidhi Bhakti que lo conduce a una Vaikunta. Entonces, desde ese lugar, y especialmente dado el clima de esos tiempos, en donde desafortunadamente en el nombre de Raganuga Bhakti, en el nombre de Manasi Seva, de Lila Shmaranam, de tantos otros elementos esotéricos de nuestra tradición, en muchas ocasiones se estaba realizando un comercio de ello o se estaban dando ejemplos de personalidades muy poco representativas de la tradición que vendían básicamente un siddhadeha o que andaban repartiendo mantras o conocimiento profundo, pero únicamente con el interés de hacer llenar los bolsillos, etc. En cierta etapa, no todos, pero había en gran parte esa tendencia y por ende la imagen del Gaudiya Vaishnavismo en la sociedad en esos tiempos había quedado muy manchada. Entonces de allí Bhaktivinoda Thakur, quien tenía esta profunda proyección a que la profecía de Mahaprabhu se volviese realidad, de que su nombre sea cantado en cada pueblo y aldea, él consideró hacer los ajustes necesarios para que el Gaudiya Vaishnavismo retome, ¿no?, se vea dignificada nuevamente su posición en la sociedad, partiendo de India mismo, que se encontraba ya influida por la presencia inglesa, las sensibilidades victorianas de esa época, la pureza, ¿no?, etc. Entonces de allí ellos, y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur especialmente, él trató de presentar esto en la forma de Gaudiya Mat, ¿no? Y obviamente por momentos se expresó de manera intensa en relación a ciertas corrientes del momento, como Sahaja, ¿no?, como un facilismo espiritual, y él, en contrario a eso, habló intensamente de que el Vaishnava debería llevar una vida moral, y él enfatizó intensamente el seguimiento de principios. Él no se mostró abiertamente muy dispuesto a hablar de los aspectos más esotéricos de la práctica, no porque no quisiera, no porque no supiera, sino porque él quería dar a entender el valor de eso y cómo antes de sumergirnos en eso debemos realmente aprender a resolver otros capítulos en nuestra vida, ¿no? Pero él dejaba en claro, ¿no?, que la vida espiritual no es solamente anartha ni briti, ¿no?, limpiar el corazón de lo indeseable, sino artha prabriti, alcanzar lo más deseable. En su famosa clase él mencionó esto, ¿no? Yo estoy hablando, él dijo en una ocasión, yo estoy hablando un 80% que no es Raganuga Bhakti y un 20% qué es Raganuga Bhakti, principalmente porque la mayoría tiene una idea equivocada de qué es Raganuga Bhakti. Entonces tengo que hablar muy claramente qué no es Raganuga Bhakti, pero en la medida que la audiencia entienda, en la medida que la dhikara aumente, su idea era que el porcentaje vaya a cambiar y él puede hablar más y más directamente acerca de qué es realmente Raga Bhakti. De esa manera él fue estableciendo este sistema donde de alguna manera a través de su concepto del kirtan, de la extensión del kirtan, la forma de diseminar el mensaje de Mahaprabhu, los sentidos de los devotos eran ocupados, su tiempo, su dinero, su energía mental, ¿no?, en diseminar, en pensar cómo entregar un mensaje tan profundo en una sociedad particular como la de los tiempos que corrían o los que corren ahora. Y él consideraba esto, ¿no?, a través de ellos ocuparse intensamente en todo eso, gradualmente sus sentidos van a entrar en contacto con los objetos de los sentidos, con el único propósito de servir a Mahaprabhu y su misión, van a verse purificados, su mente se va a ir viendo purificada en el marco del kirtan, y eventualmente ellos van a adquirir mayor y mayor adhikar, ¿sí?, para sumergirse en el mundo interno del Vayan, ¿sí?, el cual no es algo barato, el cual no es algo que podemos imitar y que no debemos, a lo cual no debemos precipitarnos básicamente, porque también es fácil tomar lo más elevado de la manera más barata o escondernos detrás de algo elevado por fuera, mientras que por dentro todavía lidiamos con elementos no muy elevados. Entonces también debemos ser muy honestos, muy sinceros al respecto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nuestro linaje ha heredado un poco ese sistema, aunque obviamente con el paso del tiempo, las generaciones, los años, siempre somos invitados a replantearnos y ver qué ajustes puedan ser necesarios, ¿no?, de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancia, de acuerdo a la condición individual de cada devoto. Un devoto puede estar necesitando ser instruido en las bases más primitivas, primarias de la práctica, y algún otro puede estar necesitando otro tipo de guía, ¿no? Entonces, todo eso debe estar disponible idealmente. Así que bueno, algunas ideas, como digo, podemos
hablar bastante más al respecto, es un tema muy amplio. Hace algunos años hicimos una serie de seminarios en 3 clases sobre este tema. No fue suficiente 3 clases, pero bueno, fueron 2 clases más. Así que perdón si entregué mucha información de manera compacta. Hicimos el mejor de nuestros intentos y yo voy a dejar por aquí y si alguien tiene alguna pregunta, vamos a dejar algunos minutos disponibles para responderles. Bueno, es sobre un tema que han tratado varios, que ha tratado Srila Tripurari Maharaj, Vishnu Maharaj también, y es respecto al señor Balaram, que Srila Tripurari Maharaj, pues él explicó que no participaba directamente en el Madhurya Rasa porque si no se podía volver cualquier cosa al rasa y se podían mezclar muchas cosas. Después de eso, bueno, de nuevo investigué porque yo había hablado al respecto el año pasado y eh, 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 Mahanidhi Swami dice este concepto de que Balaram es Ananga Manjari. Después de eso vino la clase del señor Balaram de Vishnu Maharaj y él también dijo que Balaram participaba en el rasa con el señor Krishna. Después de esto, entonces, también leí algún escrito de Narayana Maharaj que decía lo mismo. Y por otra parte, pues también recordé que tanto el señor Shiva como Narada Muni, a pesar de que tienen razas muy establecidos con el señor Krishna o identidades masculinas muy establecidas, pero ellos también tomaron baños sagrados para volverse gopis y para poder disfrutar de la danza de raza. Entonces, pues la verdad es una pregunta que no he podido resolver y quisiera si usted me puede aclarar un poco más al respecto, Maharaj. Bueno, o sea, en relación a Balaram y el concepto de Rasa Lila, él no participa de Rasa Lila directamente con Krishna, ¿no? Cuando Krishna está ejecutando Rasa Lila con las gopis, Balaram no está allí presente. Eso no quiere decir que Balaram no tenga su propio Rasa Lila. Eso es otra cosa diferente. Entonces, pero es importante cuando hablamos de esto entender el concepto de Rasa Tattva, ¿no? Rasa Tattva significa estar conscientes de qué es raza, ¿no? Y de cómo raza implica, raza de por sí es una combinación de ciertos elementos que hacen a un intercambio y ha de darse todo eso de una manera específica que sea considerada raza, porque si no esto va a ser considerado en las palabras de Rupa Goswami raza basa, o una sombra de la experiencia de raza, algo no apropiado, una mezcla inapropiada de razas, ¿no? Y por ejemplo, el punto es el siguiente: si Krishna está ejecutando rasa lila con las gopis, Balaram no puede estar allí presente, porque Balaram, de acuerdo al rasa, la jerarquía trascendental del rasa, Balaram es el hermano mayor de Krishna. Entonces, si Balaram aparece en escena, las gopis en su naturaleza, en su psicología, se sentirían inhibidas ante la presencia del hermano mayor. En la cultura, la cultura del lila, digámoslo así, en la consideración del lila, Balaram es visto como un mayor de Krishna. Se lo trata casi como si fuera un padre de Krishna. Como sabemos, Yashoda de alguna manera proyectó esta psicología en Balaram. Tú eres el hermano mayor, aunque él es mayor 8 días nomás que Krishna. Tampoco es tan mayor. Pero Yashoda es responsable porque todos Vrindavan ve a Balaram como el hermano mayor de Krishna. Casi como un padre, básicamente. Porque, por otro lado, Nanda Maharaj es el padre de Krishna, pero en cuanto a edad, Nanda Maharaj es bastante avanzado en edad, en el lila. Es casi como el abuelo de Krishna, básicamente, en edad. Y obviamente, y Balaram, por otro lado, es casi igual que Krishna, pero se lo posiciona, no como un padre, obviamente, pero como hermano mayor. Entonces, de vuelta, si el hermano menor, Krishna, se encuentra en una situación como el Rasa Lila, que es una situación totalmente, ¿cómo decirlo?, subterránea en Vrindavan, un secreto a voces que no todos conocen, Balaram, ¿no? Eso sería una situación totalmente, como le dicen aquí, aguafiestas, ¿no? Porque Balaram representa al principio el hermano mayor y las gopis se sentirían totalmente inhibidas, avergonzadas, y Krishna mismo también experimentaría, ¿no? En el marco del rasa, en la psicología del rasa, en la presencia de su hermano mayor, no podría continuar con el lila.
Y obviamente, sabiendo todo eso, Balaram nunca aparece en el Rasa Lila de Krishna. Pero como menciona mi Guru Maharaj, él facilita, participa indirectamente al él facilitar que Krishna pueda tener su Rasa Lila, o que Krishna, por ejemplo, se pueda encontrar todos los mediodías con las gopis en el Nitya Lila, al él quedarse con los demás gopas, mientras Krishna se desvía del grupo con algunos Priyanarma Sakas y se encuentra con las gopis en Madhyan Lila, ¿no? En los pasatiempos del mediodía, en Radha Kunda, etc. Balaram sirve en ese momento mirando para otro lado, por decirlo así, como quien diría, haciendo la vista gorda. De esa manera le está asistiendo a Rasa Lila de Krishna, ¿no? Alguien se tiene que quedar con sus amigos, ¿no? Y ocuparlos y entretenerlos para no levantar la perdiz, como quien diría. Pero de vuelta, de acuerdo a los códigos del Rasa, Balaram no puede estar allí. Por eso en los altares generalmente vemos a Radha y Krishna, y Balaram no está allí en el altar, ¿no? Vemos a Krishna Balaram en los altares, pero en el mismo altar que está Krishna Balaram no está Radha y Krishna. O sea, Krishna está, Balaram está, pero Radha no va a estar junto con Balaram y Krishna, porque no es algo complementario a la psicología del Rasa. Entonces, por un lado eso, ¿no? Para que queden claro que que el humor, la psicología de Balaram, como mencionamos, él es el hermano de Krishna. Sakya, él es también un sirviente, lo sirve como hermano mayor en Vatsalya Rasa. No vamos a entrar ahora en detalle en relación al concepto de Balaram como Ananga Manjari, ¿no? Creo que eso ya se explicó, mi Guru Maharaj lo explicó en detalle en otras sesiones y hace poco se publicaron una serie de artículos que los que estén interesados en entender bien la posición de Ananga Manjari en relación a Balaram pueden estudiarlo. Pero sí, obviamente ciertos sadhus pueden decir una cosa u otra. Por ejemplo, lo que más, yo sé que que la posición de Mahanidhi Swami es la que es. Personalmente no la comparto y con todo el respeto que se merece, pero tengo mis puntos al respecto. Entonces, existen ciertas diversidades. No es que vamos a leer algo que dijo tal y esto dijo tal y esto dijo tal, y necesariamente todo tiene que ser puesto en un mismo lugar y encajar. No necesariamente. En algunas situaciones vamos a encontrar diferencias y va a haber que recurrir a un cierto tipo de ejercicio para armonizar lo que pueda armonizarse. Entonces, por un lado eso, Balaram no participa del Rasa Lila de Krishna. Balaram no es una gopi. No hace falta que Balaram tenga que ser una gopi. Muchas veces esto proviene más de círculos, con todo respeto, un tanto fanáticos en pro de Madhurya Rasa, en donde Madhurya Rasa es tan superior a todo lo que existe que todo el mundo eventualmente tiene que volverse una gopi, ¿no? Y para ellos Balaram es una gopi y todos son gopis, ¿no? Incluso si están en otro raza tienen una forma paralela como gopis, como un intento de glorificar, ¿no? Madhurya Rasa, pero más que estarlo glorificando, allí se lo está sobre glorificando. Y eso termina siendo más una anti-glorificación que una glorificación. Pues la glorificación se tiene que dar siempre dentro de los parámetros de tatua y de siddhanta, no simplemente mediante un fervor emocional, muchas veces poco fundamentado. Y por otro lado, ¿no? Si Balaram tiene un Rasa Lila, no voy a entrar tampoco en detalle, es una sección extensa, pero se describe en el Bhagavatam. Pero el Rasa Lila que Balaram tiene es en un humor muy diferente, ¿no? al que Krishna celebra su Rasa Lila. En realidad, Balaram celebra su Rasa Lila cuando él visita a Vrindavan, cuando él es enviado a Vrindavan, cuando Krishna, Balaram y demás se encuentran en Dwarka, tiempo después de haber salido de Vrindavan. Él regresa a Vrindavan en servicio a Krishna, con el propósito de entregar un mensaje a los Brajavasis, luego de que Uddhava hubiera ido y hasta cierto nivel fue exitoso en apaciguar a los Brajavasis, pero luego Balaram fue enviado, siendo él mismo un Brajavasi, con el propósito de contener a los Brajavasis en separación de Krishna. Y en ese marco, ciertas gopis que habían brindaban se habían apegado a Balaram, pero no eran las gopis que estaban con Krishna. Estamos hablando de gopis diferentes. Que queden claro esto, Balaram no está ejecutando Rasa Lila, ok, sin Krishna, pero con las gopis de Krishna cuando Krishna no está, ¿no? De vuelta, eso sería completamente opuesto a la psicología de Balaram. ¿Sí? Cuando Balaram fue a Vrindavan y él se encontró con las gopis de Krishna, él comenzó a entregar el mensaje que Krishna les había enviado de tal manera que él se absorbió tanto en Krishna que su propia tez cambió de color y se volvió oscura como la de Krishna. Una de las deidades centrales en Vrindavan es Dauji, y es una deidad de Balaram negra, que habla de Balaram absorto en representar a Krishna, en servir a Krishna. Entonces el punto es ese, el humor de Balaram es representar a Krishna, no ir donde las gopis de Krishna y tener Rasa Lila con ellas.
Entonces, eventualmente el punto es que Balaram llegó allí, algunos de los habitantes de Vrindavan, Nanda, Yasoda, le informaron, hay ciertas gopis que previamente a cuando tú estabas en Vrindavan, en Holi, etc., se apegaron a ti, quisieran casarse contigo, tener raza lila, y Balaram no estaba interesado en realidad. Balaram decía, yo estoy bien con Krishna, por decirlo así, no necesito casarme, tener una familia, o lo que fuere, ¿no? Aunque él eventualmente también se casa con Varuni, con Revati, pero todo eso es en un rol secundario, ¿no? Que es muy diferente al rol de la vida romántica de Krishna con las gopis. Eso es algo primordial en la vida de Krishna. Pero generalmente en relación a Balaram nunca escuchamos demasiado acerca de su vida romántica, ¿no? Sí, se casó con Revati, se casó con Varuni en Dwarka, tuvo Rasa Lila con algunas gopis que están atraídas a él, pero todo eso él lo cumplió más como por un trámite que los Brajavasis le pedían. Cuando él fue a Vrindavan, Nanda Yashoda le dijo, por favor, ¿no? Únete con estas gopis, celebra Rasa Lila con... Y dijo, no sé, le voy a preguntar a Yasoda a ver qué opina, le voy a preguntar a Nanda, que los mayores, ¿no? Como escapando de la situación, como diciendo, yo no tengo esa idea en la cabeza. Entonces, eventualmente él celebra el Rasa Lila con estas gopis, ¿no? Y en ese marco se da todo un festival donde él bebe Varuni y todo el famoso pasatiempo que él arrastra al Yamuna con su arado, etc. Pero Bhaktisiddhanta consideraría todo ese lila en el marco de Vaidhi, diría él, no Raga Nuga, en el sentido de que no es tanto, como dando a entender hay una diferencia de humor, es el punto, entre el Rasa Lila de Krishna y el Rasa Lila de Balaram. Balaram no celebra Rasa Lila como el disfrutador supremo, ese humor le corresponde a Krishna. Balaram es más bien el servidor de Krishna, ¿no? Esa es su psicología predominante. Entonces, yo creo que podemos hablar más en detalle, pero no me quiero sobreextender, creo que hay unas preguntas, pero creo que es un punto claro entre la diferencia entre lo que es el Rasa Lila de Balaram, ejecutado con sus gopis, no con las de Krishna, no en presencia de Krishna, básicamente porque lo forzaron a eso, pero siempre él permaneciendo con su ideal de servicio primordial hacia Krishna. Bueno, pregunta de Lalita de Vidasi. ¿Dónde encuentro más información sobre los 64 procesos del Bhakti de Srila Rupa Goswami? En el Bhakti Rasamrita Sindhu, justamente de Srila Rupa Goswami, en la sección de Sadhana Bhakti. No sé si usted lee inglés, existe una edición del Bhakti Rasamrita Sindhu en inglés traducida por Bhanu Swami, con los significados de Jiva Goswami y Swanat Chakravarti Thakur, muy interesante. Y allí en una sección se describen los angas del Bhakti uno por uno. Rupa Goswami no solo los menciona, sino que los explica y da cita a las escrituras para sustentar cada uno de ellos. Y si no, yo me imagino también el néctar de la devoción de Srila Prabhupada, si mal no recuerdo, obviamente están mencionados en alguna parte. Así que se pueden buscar allí. Si no, uno también puede buscar en alguna sección o googlea 64 angas del Bhakti, aparecen rápidamente, ¿no? Obviamente no termina en googlear la cosa, pero por al menos dar una idea general de eso. Pero obviamente el libro recomendado, la base es Bhakti Rasamrita Sindhu, no solo para los 64 angas del Bhakti, sino para todo lo concerniente al Bhakti, ya que Rupa Goswami es nuestro Avideya Acharya, Bhakti Acharya. Bueno, hay algunas otras preguntas. Tenemos unos minutos, Kriparam. Lo que usted quiera, Maharaj. Hay unos minutos más para abordar estas preguntas. Una pregunta de Kali Yuga Pavana dice, ¿cuál es la relación entre el conocimiento escritural y el prema bhakti en el sentido de si es necesario conocer o aprender las escrituras específicas o no para alcanzar prema? Como en el caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que una vez envió a alguien que quería aprender el Srimad Bhattan, lo envió con el jardinero del templo, quien no conocía mucho las escrituras en un sentido teórico, digamos en el sentido Raganuga Bhakti, o si es suficiente la asociación de devotos que tengan prema. Pues eso va a depender de cada caso, pero yo diría que, o sea, entendamos un punto, ¿no? Conocer las escrituras no significa un ejercicio intelectual, ¿no? No significa simplemente tengo capacidad intelectual o no la tengo. Obviamente, algunos van a tener más capacidad intelectual que otros, lo cual no habla acerca de su capacidad devocional, digámoslo así, de su bhakti adhikar, pero el punto es, todos tenemos una capacidad intelectual, mayor o menor, y de alguna manera eso también está allí para ser ocupado de alguna manera. Pero entendamos que el Shastra, ¿no? Es un tema amplio, extenso, pero el Shastra
no es información intelectual, no es conocimiento teórico. El Shastra es revelación transracional. Shabda Brahma es una manifestación del absoluto en la forma de sonido. Por lo tanto, tiene poco y nada que ver con un asunto intelectual. Principalmente el Shastra implica, se recomienda escucharlo de labios de devotos que estén viviendo en esa frecuencia. Por lo tanto, eso es Shravan. Shravan es escuchar. Y leer un libro incluso es Shravan, ¿no? Porque es conectarse con sonidos impresos. Originalmente las escrituras no eran escrituras, eran Shabda Brahma, ¿no? Era Shabda Brahma, sonido traspasado por miembro tras miembro de Parampara. Y entrar en contacto con esa vibración sonora es algo muy, muy revelador, muy poderoso si lo hacemos desde la actitud de servicio correcta. Y ese es el punto que Bhaktisiddhanta Sarvabhauma Thakur quiso hacer cuando envió a alguien a donde el jardinero, ¿no? A conocer más del Bhagavatam, no tanto enfatizando el no conoce el libro, sino él tiene una actitud de servicio muy puntual y necesariamente conocer el libro no significa tener la actitud correcta, ¿no? O sea, conocer el libro realmente sí significa tener la actitud correcta, pero puede haber simplemente una acumulación de información, como el otro día explicaba mi Guru Maharaj. Alguien puede, no sé, capturar un libro sumamente esotérico de nuestra tradición y memorizar datos, información, colores, formas, números, cifras, y pensar, bueno, ahora soy súper avanzado porque conozco un montón acerca de los detalles más íntimos del lila, pero o sea, el lila no es información, no es informativo, es transformativo. Entonces tengo que atravesar, si esa información no está generando una transformación interior, solamente es información teórica, intelectual que no genera un cambio en mi corazón. Entonces es importante también, hay diferentes escrituras, hay diferentes niveles de revelación y de acuerdo a la guía del guru uno tiene que vincularse con uno u otro de esos sonidos, ya sea en la forma de un libro, ya sea en la forma de escuchar, pero también es una línea fina porque para muchos devotos esto es una excusa, o sea, lo toman como una excusa, ¿no? Para decir, no es importante la escritura, así que no hace falta, lo importante es tener la actitud correcta. Sí, pero ¿cómo me entero cuál es la actitud correcta si no es por las escrituras? En definitiva, nuestra práctica se basa en Shastriya Shraddha, en una fe escritural. O sea, nuestra fe está sostenida en la infalibilidad del conocimiento revelado que sustenta nuestra tradición. O sea, nuestra tradición no es el invento de un ser humano, no es que a alguien se le ocurrió un día algo llamado Gaudiya Vaishnavismo, escribió un par de libros y acá estamos, ¿no? Dharma Sakshat Bhagavat Pranitam, el Dharma es revelado por Bhagavan mismo, Apaurushaya. Esto no es compuesto por ningún ser humano acompañado por las 4 clásicas imperfecciones. Entonces, lo que llamamos Shastra es un sonido eterno que no tiene comienzo, que no tiene fin, que es revelado en ciertos puntos del tiempo, que llega a nosotros a través de Parampara. Y eso es infalible, eso es perfecto. En la medida que alineamos nuestras prácticas con esa revelación perfecta, podemos actuar perfectamente y podemos obtener un fruto perfecto. Entonces, nuestra fe como devotos, como aspirantes al Bhakti, nuestra fe parte desde ahí, parte en qué tan infalible es esa revelación, porque lo hemos corroborado al intentarla adoptar en nuestra práctica, pero nuestra fe depende de eso. Entonces el punto es, cuanto más estoy familiarizado con esa revelación, en un punto más chance voy a tener de nutrir mi fe. Más chance, o sea, de vuelta, esto no es un ejercicio intelectual, no es una cuestión de acumulación de datos, pero es una cuestión de entrar más y más en contacto con el plano de la revelación. Eso es Shastra. Entonces, cuanto más entro en contacto con la actitud correcta de servicio, esa revelación va a nutrir mi fe, mi Shraddha. Y así voy progresando a lo largo de las demás etapas hasta llegar a Nishta, fe firme. Y luego las demás etapas, que son todas manifestaciones de una fe cada vez más maximizada, por decirlo así. Pero de vuelta, como digo, a veces nuestros acharyas a lo largo de la historia quieren establecer ciertos puntos, ¿no? Como el famoso ejemplo que Mahaprabhu mismo estableció de esta persona que estaba contemplando la tapa del Bhagavad Gita y lloraba, ¿no? Y la persona no sabía leer ni escribir, era analfabeta. Y él le dice, pero ¿por qué está llorando? Porque todos se estaban burlando de él a su alrededor, ¿no? De que no sabía leer y que sin embargo agarraba el libro y todos pensaban, está llorando porque no sabe leer, quisiera leerlo y no puede leerlo. Y Mahaprabhu se acerca y le dice, ¿por qué estás llorando?
Y él dice, porque pues, ¿no? Veo a Krishna, quien es el Ser Supremo, pero aquí el Ser Supremo está actuando como el sirviente de su devoto, ¿no? Le está por la fuerza del amor, Dios está actuando como un sirviente, ¿no? Eso es algo demasiado intenso, demasiado... O sea, él no necesitó abrir el Bhagavad Gita para captar la esencia del Bhagavad Gita. Entonces Mahaprabhu dijo, tú realmente conoces el Bhagavad Gita. Pero el punto es, ¿quién puede hacer eso? O sea, no es que todo el mundo agarra la tapa del Bhagavad Gita y comienza a llorar. La mayoría necesita abrirlo. Y no solo abrirlo, después necesita entender lo que hay dentro del Bhagavad Gita. También pueden abrirlo y entender cualquier cosa y pensar, esto es una guerra, están promoviendo quién sabe qué. Lo último que va a pasar es que terminen llorando. Entonces, el punto es, cómo en mi caso particular, yo termino llorando una vez que me contacto con el Bhagavad Gita, una vez que contacto con el Bhata. Si con la tapa alcanza y sobra con esta persona, ok, no hay problema. Pero en general eso es una excepción a la regla. La mayoría de nosotros necesitamos educarnos, recibir Sambandha Gyan, recibir Siksha. Y de vuelta, esto no es una cuestión de ser escolástico, académico, hiperintelectual, pero tenemos una facultad intelectual, no debemos ser perezosos intelectualmente. Krishnadas Kaviraj Goswami dice, Siddhanta Valiya Chitta Nakara Las Vihaite Krishna Lage Sudrida Manas. Dice, Siddhanta Valiya Chitta, trata de contemplar en tu cabeza la Siddhanta, trata de llegar a las conclusiones perfectas. Dice, Nakara Las, no seas perezoso, dice él. Dice eso porque sabe que somos perezosos. Y le dice, Ihahaite Krishna Lage Sudrida Manas, por someterte, por decirlo así, a ese ejercicio, Krishna se va a afianzar más y más en tu mente. Por ocupar más y más tus facultades, absorberlas. De vuelta, no pensando, por mi intelecto voy a atrapar a Krishna. No, más bien, voy a utilizar mi intelecto al máximo hasta el punto en que mi intelecto quede agotado y me diga, hasta aquí llegué. ¿No? Y yo corrobore los límites de mi intelecto, corrobore los límites de mi lógica y entienda, de aquí en adelante, otro es el método, ¿no? La entrega, la rendición, la revelación es el método. Entonces, todo eso es necesario, ¿no? Para la mayoría, de vuelta, cada caso en particular. Obviamente la asociación es sumamente poderosa. Tu pregunta, ¿es suficiente la asociación con devoto tengan prema? Sí, pero no es tan fácil encontrar esa asociación, ¿no? El prema no es algo muy, muy simple. Quizás de manera fácil podemos pensar que muchos tienen prema y quizás muchos de los que pienso tienen prema no lo tengan, aunque sean devotos sinceros y avanzados, pero tener prema es otra cosa. Y obviamente con esto no digo que nadie lo tenga, pero son casos muy excepcionales. Pero sí, desde ya que permanecer en la asociación correcta es suficiente, en el sentido de que en la asociación correcta yo voy a ser ocupado en Shravan, Kirtan y estudio de las escrituras, porque es asociación correcta, ¿no? Aceptar refugio de Diksha Guru, Siksha Guru, lo más probable ellos me van a entregar Harikatha, van a citar las escrituras, van a promover mi fe sobre la base del Shastra, entonces quiéralo o no, continuamente va a estar llegando a mí todo eso. No es algo que puedo evitar y pasar por encima, porque si no mi práctica termina siendo sentimental, básicamente basada en algo mental, en la imaginación propia, en lo que me queda más cómodo, y no queremos hacer del bhakti un proceso de autoengaño, básicamente. No queremos que el bhakti nos sirva a nuestro antojo, sino nosotros prestarnos a servir, como sea el antojo del plano superior. Bueno, hay una última pregunta, vamos a cerrar con esta si quedan unos pocos minutos, de Sri Sri Radha Madhava Mandir de México. Dice así, me pregunto acerca de una línea de la canción Devoción, será devocional, que escribió Bhaktivinoda Thakur. Sea el raza de Braya, el mal pensamiento acaba, lujuria y engaño no hayan lugar. Mi pregunta es, ¿el oír de estos temas erradica estos anartas o uno ya debe llegar con esta pureza en el corazón para que sea real este intento de realidad devocional en nuestro proceso? Pues existe esta idea, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, no podemos hablar ni escuchar nada acerca de Krishna en Vrindavan porque vamos a malinterpretarlo todo y primero tenemos que purificarnos hasta que estemos cualificados para hacer eso. Lo digo como una postura extrema. Pero también existe la otra postura extrema, que es, ¿no? Sumerjámonos hasta el fondo de la mayor intimidad posible de los pasatiempos en Vrindavan porque es lo más elevado. Pero quizás no me pregunto, ¿será que estoy capacitado para semejante inmersión?
¿no? Entonces, obviamente, con lo que quiero decir es, ninguno de los dos extremos son saludables, pero hay un punto medio. Y aquí encontramos, por ejemplo, el famoso verso del cierre del Rasa Lila. El Rasa Lila es la cumbre del Bhagavatam. El Bhagavatam es la cumbre de todas las escrituras. El 10º canto del Bhagavatam es la cumbre del Bhagavatam. El Braja Lila, la sección de Vrindavan, es la cumbre del 10º canto. Y el Rasa Lila o el Rasa Panchadhyaya, los 5 capítulos que lidian sobre la danza rasa, son la cumbre de la cumbre de la cumbre, etc. Capítulos 29 al 33, el 10º canto del Bhagavatam. Luego toda la narrativa del Rasa Lila, en el último verso, Sukadeva Goswami entrega el Phala Shruti, que quiere decir como el Asirbad, como el fruto de uno haber estudiado esta sección, de uno haber atravesado, ¿no? Él dice, Vikriditam Brajavaduviridam cha Vishnu, Sridam Vitanu Srinuyada Tavarna Yedyat, Bhaktim Param Bhagavati Pratilavya Kavan, Srit Roga Masya Pahinotya Chirena Dira. Dice, Vikriditam Brajavaduviridam cha Vishnu, aquella persona que se encarga de escuchar estos pasatiempos, esas actividades que ejecuta Vishnu, ¿no? Él dice Vishnu, aunque es Krishna, pero queriendo invocar a Ishvarya, ¿no? Como diciendo, esto que acabamos de ver parece ser un encuentro furtivo entre un muchacho y varias muchachas, pero es Vishnu, estamos hablando del Ser Supremo. Sradam Vitanu Srinuyat Atavarna Yerdyat. Quien escucha esto con Shraddha, quiere decir con debida fe. Cuando digo Shraddha aquí no digo nomás convicción intelectual, sino una fe nutrida del Shastra, recordemos, cierto marco. Bhaktim Param Bhagavati Pratilavya Kamam Hridroga Masya Bhainotya Chirinadira. Esa persona prontamente va a destruir la enfermedad del corazón llamada lujuria y se va a volver prontamente Dira. Dira significa sobrio, ¿no? Va a despertar de toda embriaguez. Entonces, interesantemente, este verso está recomendando escuchar este tipo de secciones para curar la lujuria, más que curar primero la lujuria y recién ahí pensar en, porque ¿cómo voy a curar la lujuria? En gran parte escuchando este tipo de secciones, pero escuchándolas de manera correcta. Porque también yo puedo saltar al Rasa Lila y si no tengo el enfoque correcto, la guía correcta, la actitud correcta, lo único que voy a estar haciendo quizás es promoviendo la lujuria en mí. Y obviamente el punto que establece Sukadeva aquí es el opuesto. Si tú escuchas correctamente al Rasa Lila, la lujuria se va a ir. Pero Rasa Lila está hablando del intercambio romántico, conyugal de Krishna con las gopis. Lo cual, el punto es, si una persona en este mundo se encuentra, vamos a ser prácticos, si una persona es un amante activo en este mundo, ¿no? Y se encuentra considerablemente incurriendo en acto sexual, lo más probable escuche Rasa Lila y eso lo relacione con su propio referente mundano, digámoslo así. Porque la persona está moviéndose en esa órbita, ligada al cuerpo, ligada al placer sexual. Por lo tanto, todo lo que se asemeje a eso, quiéralo o no, esa persona lo va a asignar en ese marco. Y obviamente nuestros acharyas nos advierten de eso, porque estamos lidiando con lo más excelso y elevado, y lo último que queremos es rebajarlo al plano de nuestra experiencia. Por lo tanto, hay ciertas consideraciones, ¿no? Por eso es la famosa recomendación de Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando alguien le dijo, ¿puede hablar de Rasa Lila? Y dijo, sí, traigan un ladrillo mañana. ¿No? Conocen la historia. ¿No? Quería establecer un punto, ¿no? Y él al otro día les hace pasar la mano a todos en el ladrillo durante 1 hora, ya le estaban sangrando las manos a los devotos, y él les preguntó, bueno, ¿y qué sienten ustedes? Cuéntenme, ¿qué sienten al pasar la mano por el ladrillo? Y él decía, no siento nada, dolor, aspereza, etc. Él dijo, bueno, cuando sientan eso mismo al pasar la mano por los pechos de una joven muchacha, van a estar listos para escuchar Rasa Lila. ¿No? Como queriendo dar a entender, ¿no? En la medida en que estén libres de la identificación mundana, libres de Purusha Bhav, al menos con la intención sincera y estar abordando su práctica para superar eso, esta narración va a sumar. ¿No? Y la narración es muy poderosa, como vemos, tiene el potencial de liberarnos de toda lujuria, porque si realmente estudiamos a Rasa Lila bajo la guía de los sadhus, no vamos a poder confundir el amor de las gopis con lujuria mundana. Más bien vamos a quedar conmovidos al tomar darshan de la dimensión de su entrega,
de la dimensión de su olvido de sí mismas, de su entrega incondicional a Krishna y de cómo Krishna queda capturado por eso y reciproca. Y realmente al captar la verdadera esencia y significado del Rasa Lila, eso va a nutrir nuestra inspiración para trascender el falso sentido del amor. Pero generalmente necesitamos cierto entendimiento, cierto acompañamiento, cierto estudio, ¿no? Para eso están tantos significados, comentarios que los acharyas han hecho al Bhagavatam. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, mal abordado, eso se puede prestar a toda una serie de distorsiones que las ha habido. Hay personas hasta el punto de incurrir en lo que se llama Prakrita Sahaja, que ellos mismos comienzan a hacer todo un paralelo entre la unión de Radha y Krishna con la unión de macho-hembra, por decirlo así, hombre-mujer, representando principio femenino, y el intercambio sexual en este mundo representando la unión de Radha y Krishna, y tomando eso y volviéndolo simplemente un paralelo a la experiencia sexual en el marco de las gunas, ¿no? Y hay movimientos enteros que se basan en ese tipo de filosofía. Entonces entendamos por qué con buena razón muchos de nuestros acharyas han puesto cierto paño frío en esa sección, no por querer prohibirnos el acceso a eso, sino más bien por querer asegurarnos que nuestro eventual acceso a eso sea exitoso, correcto, bien entendido, bien enfocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, personalmente digo, sí, hay lugar para eso. De hecho, hemos estado estudiando varias de esas canciones en estos últimos tiempos, pero intentando siempre presentarlas en un marco tal que nos quede bien en claro de qué va la cosa allí, ¿no? Y que nada tiene que ver con lo que nuestra mente puede identificar como algo mundano, egoísta, explotativo, etc. Entonces, si tenemos un correcto acompañamiento, sí, el resultado del contacto con tales pasatiempos va a purificar nuestro corazón. Pero también puede ocurrir lo opuesto, no porque los pasatiempos promuevan lo opuesto, pero porque quizá nosotros estemos promoviendo lo opuesto y proyectándolo en lo más excelso, y eso es lo más indeseable que puede haber para alguien que tiene un gusto por eso, ¿no? Para alguien que tiene un verdadero gusto y apreciación por estas realidades más elevadas. Lo más lamentable y triste que puede haber es contemplar que alguien está malinterpretando eso y utilizándolo como algo para justificar bajos instintos, por decirlo así. Entonces espero que se haya entendido la idea. Y bueno, vamos a dejar aquí, pues ya nos hemos extendido un buen momento, así que muchas gracias a todos por su tiempo, presencia, participación. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Haribo.